Aquí pasé varias décadas, ¿no?, criando varias generaciones de mis hijos y fui viendo parte de la historia del colegio, sus más, sus menos. El encuentro con padres de familia que siempre me encontraba en lugares destacados también de la vida nacional, lo que hizo que algún rector hace tiempo me dijera, hablando del liceo, que aquí se criaba intelectualmente una especie de aristocracia del espíritu. La verdad no me gustó mucho la palabra, porque no me gustan las aristocracias. Creo que a ninguno, porque somos republicanos. Pero sí se cría una especie de vanguardia del intelecto, que se ha expresado una y otra vez en la historia de la sociedad colombiana. Ser vanguardia es siempre indispensable, porque si no, la humanidad se quedaría atrás. Siempre hay quienes ven más allá, miran más allá, tratan de ver qué hay detrás de las montañas, tratan de romper los obstáculos que impiden ver más allá de las montañas y guían momentos de la historia que a veces se vuelven indispensables precisamente para que una sociedad no se autodestruya, no se liquide ella misma. Le ha pasado a la sociedad francesa, le ha pasado a las sociedades europeas muchas veces en la historia y le pasa a la sociedad colombiana. Esos momentos en donde hay que saltar hacia adelante, lo hemos vivido juntos. Cuando se escucha el himno colombiano, al lado del himno francés, tengo que confesar que no sé cuál me emociona más. Ahí me va a despedazar la prensa. Pero es porque tienen un mismo origen histórico, separados unos años, apenas unos años, no mucho. Cualquier ser humano pudo vivir las dos épocas en aquel entonces. Era una época en donde confluimos la misma generación de jóvenes del entonces, franceses, norteamericanos y latinoamericanos. Es la época de la república y del sueño de la democracia. No estuvimos nosotros fuera, no nos llegó, como suelen llegarnos muchas cosas tiempo después, no se nos impuso. Nosotros somos uno de los tres pilares de una lucha que en la humanidad creó la palabra real en la práctica de la democracia, de la república, de la libertad, de la solidaridad y de la igualdad. De ahí, de ese comienzo fulguroso, construido por jóvenes, muchachos y muchachas de 20, 21, 22 años, allá y acá, pusimos una piedra en la historia. Es parte de nuestra propia historia. Esos que llaman ahora valores democráticos no siempre han permanecido entre nosotros. Nos hemos alejado a través de estos 2 siglos y medio una y otra vez de ellos. Si uno mira hoy, el mundo de hoy, las bombas de Gaza no solamente matan niños y niñas, por miles. Matan precisamente la libertad, matan precisamente la igualdad humana, matan precisamente la solidaridad. ¿Cómo puede haber solidaridad cuando una bomba hecha por hombres mata a niños y niñas? Eso que hoy pasa ahí ha pasado no hace mucho. Pasó en Guernica, España, País Vasco.
pasó en las tierras centroamericanas, pasó en nuestro país una y otra vez, Colombia y en muchísimas otras partes del mundo. Es en realidad una lucha que no ha cesado. No se triunfó allá en la Bastilla, no se triunfó acá en la batalla de Boyacá, no se ha triunfado aún. Es una lucha permanente dentro de la humanidad que tiene que ver con el poder, que quizás tiene que ver con la hombría y que tiene que ver muchísimo con la codicia. En cierta forma, el pensamiento que surge de esas ideas en donde consideramos que no hay rey y que el pueblo es soberano, que el rey es el pueblo y que se volvió revolución, somos hijos de la misma revolución, que le llaman de una y otra manera, que estuvo en París, pero también en Londres y también en Washington y también en todas nuestras ciudades latinoamericanas. Es hijos de una revolución que no ha vencido aún, que incluso ha retrocedido, que en Europa se llenó de fascismo y se sigue llenando de fascismo, y que en América Latina ha retrocedido a las aristocracias, a silenciar el pueblo, a destruir nuestras propias democracias. De alguna manera, el pensamiento que aquí se ha construido, que tiene que ver con parte del pensamiento mundial, no somos el pensamiento, parte, y así tenemos que reconocernos. El pensamiento racional, cartesiano le decía yo en mi colegio. Yo no estudié en el Liceo Francés, yo estudié en un colegio público de Zipaquirá, que es otra vanguardia, caída menos, porque las políticas públicas educativas de Colombia han matado muchos colegios, como el Colegio Pinillos de Monpós, como el Instituto Nacional de Zipaquirá. Ese colegio de Zipaquirá donde yo estudié generó un premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Caribeños, como es nuestro origen, que llegaron a estudiar en donde se podía y que fueron encontrando el pensamiento racional. Eso que se llama enseñar a aprender a pensar, enseñar a pensar, no decir qué se piensa de memoria, sino que mover el cerebro hacia hacerlo capaz de criticar incluso el pensamiento actual, de construir el pensamiento. Gabriel García Márquez se educó bajo un pensamiento racional, pero pues cuando se encontró con su mundo, un mundo diferente a París, donde estuvo, diferente a Londres, encontró que había otras formas de pensamiento. Y esa es un poco la especificidad latinoamericana. Se encontró con la magia y trató de ver desde lo racional cómo se podía entender la magia, y escribió un libro hermoso que se llama 100 años de soledad, por el cual fue premiado con el máximo premio de la literatura, el primer colombiano en obtenerlo. Ese encuentro de saberes me parece fundamental entenderlo, y creo que aquí en este colegio aparece todos los días cuando niños y niñas desde muy pequeños provenientes de lugares del mundo se encuentran. Eso es fácil entenderlo en Europa, es difícil en Colombia, porque se abre el universo. Se entiende que no solo lo que somos es la humanidad, que no somos el ombligo ni el centro, que somos parte de ella y que la humanidad es diversa y que la palabra democracia adquiere otros sentidos, otras realidades. Cuando Gabriel García Márquez
educado en un pensamiento racional como yo me eduqué, encuentra que hay otros mundos, descubre el universo. Aquí, cada uno, una de nosotros, colombianos, tenemos una especie de pilares diferentes de nuestra cultura. Dentro de nosotros hay un o una indígena, ancestral desde el punto de vista de las tierras americanas. Culturas y civilizaciones que entendieron las cosas de otra manera. La matemática la construyeron de otra manera, no a través del plano cartesiano. La relación con la naturaleza fue sentida de otra manera, no como en la modernidad, creyéndonos los amos y señores de la naturaleza. Entendieron de otra manera las cosas, encontraron el espíritu de los árboles, de la vida y la sostenibilidad de la vida, que no era más que la sostenibilidad de nosotros mismos. Dentro de nosotros hay un o una negra. Suena el tambor y lo sentimos. Nos convocan los tambores. Los tambores allá a veces llamaban a la guerra. Los tambores a veces allá en África sonaban a la lengua de los troncos y de los árboles, traídos a la fuerza en uno de los peores momentos de la humanidad, en donde la libertad, la igualdad y la solidaridad no existía, a pesar que ya se levantaba la consigna. En Haití hubo unas batallas de 200,000 hombres, nada comparado con la batalla de Boyacá, que tuvo 2,000. En Haití hubo una lucha de la humanidad que a veces desconocemos. En Haití, quizás por primera vez, se hundió en el fango los valores de la llamada democracia, solo porque esa misma bandera la levantó el pueblo negro. La bandera haitiana era la bandera revolucionaria en todas partes del mundo. Así como hoy se levanta la bandera palestina y se usa como símbolo de rebeldía, en aquel entonces era la bandera de los negros, que en francés repetían lo mismo que se había repetido en París, pero que no sonaba igual, porque su piel era negra. Hubo una masacre allí, ellos nos ayudaron a ser libres, y hoy Haití padece la barbarie, porque durante un siglo tuvo que pagar de su riqueza una indemnización a los dueños de los esclavos, que eran blancos, tuvieron que pagar por la libertad. Y dentro de nosotros, los colombianos y las colombianas, hay también seguramente un árabe, porque quienes vinieron de la conquista española por primera vez a tocar tierra americana, que se tocó realmente en Colombia, en lo que era Colombia, la ciudad de Santa Marta, después Cartagena, después se expandieron, La Habana, Veracruz, y después construyeron el camino terrible de la esclavitud. Los primeros que llegaron de esos barcos no eran españoles, tenían apellido español, pero eran a quienes habían derrotado en las batallas de Córdoba y de Granada. Los habían obligado a cambiarse el apellido y, dado el riesgo, los traían como experimento manejando las carabelas, los galeones, y llegaban a estas tierras y aquí se quedaban. Y por eso nuestra sangre es también árabe. Y aquí está nuestro embajador palestino, que es hermano nuestro. Somos hermanos y hermanas. Y también dentro de nosotros hay un romano, y están sus fantasmas, los fantasmas de los romanos. Por algo somos latín,
Nuestra lengua es latina. No es propiamente España, porque España era hija de Roma. Hay una cultura allí en el Mediterráneo que se vino hacia el Caribe. Y ese encuentro entre el Mediterráneo y el Caribe hizo una explosión cultural enorme que aún brilla en la humanidad. Es la explosión de Gabriel García Márquez. Pero como él, una vanguardia del pensamiento mundial que fuimos aún los latinoamericanos capaces de irradiar la humanidad, de irradiar, me critican la frase, el universo, porque yo sí creo que la misión de la humanidad es el universo y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica, decía Vasconcelos. Y Colombia tiene que saber interpretar sus propios mundos interiores, sus propios demonios y ángeles dentro, las fantasías, los fantasmas, aquella que se creó en Roma, oponiendo a romanos y bárbaros, creyendo que era el fin de la civilización y terminó siendo la construcción de nuevas civilizaciones. Fantasmas que están dentro de nosotros, tanto en Francia como en Colombia, en Europa como en nosotros. La migración que se desata por la crisis climática, los bloqueos y las guerras, muestra ese fantasma cómo crece, cómo va cambiando las actitudes políticas, cómo ya no somos nosotros los que miramos los faros de la democracia en Europa. Mitterrand era nuestro héroe, primer presidente socialista de Francia, con una historia muy diferente a Allende. Ahora allá nos miran a nosotros. ¿Qué va a hacer Boric? ¿Qué va a hacer Lula? ¿Cómo actuará López Obrador? ¿Y cómo se va a mover Petro en el mundo? Es lo que dicen allá. Y a veces le da a uno miedo porque no era lo que estábamos acostumbrados. Nosotros queríamos ver, era allá qué pasaba para tratar de imitar. Y resulta que ya no. Resulta que el faro va quedando aquí. Pasará a otros lugares del mundo, indudablemente. Pero el faro de la democracia no se puede apagar. La democracia en su verdadero sentido, que no es más, como dice nuestro propio himno nacional, que el pueblo es el soberano, que no hay poder público que no se le deba al pueblo, que no pueden haber aristocracias, sino si acaso vanguardias de un pueblo que tiene que avanzar, que tiene que unirse, que tiene que dejarse de matar. Cuando la humanidad deje de matarse, cuando deje de mirarse a sí misma como enemigos, cuando las diversidades no sean la excusa del exterminio o del genocidio, podremos mirar las estrellas. Y mirando las estrellas siempre habrá quienes quieran pasar la montaña, ir más allá, ir cada vez más allá. Y entonces será cierto aquello que algún día podremos expandir el virus de la vida por el universo. Nos toca entonces ser libertad, igualdad y fraternidad real. Y este colegio aquí en el norte de Bogotá, que es patrimonio, ya no se puede cambiar, que quizás cumpla 100 años más, cuando tengan ese cumpleaños dentro de 100 años, la mayoría de nosotros no estaremos. Ojalá que ahí quienes hagan los discursos, quienes hagan las palabras, puedan cruzar esas palabras con este tiempo de hoy y puedan decir que efectivamente cruzar niños colombianos, latinoamericanos, niños y niñas europeas, pensamientos diversos y comunes al mismo tiempo, raíces que nos juntaron y que a veces nos separaron,
que poder haber hecho esa precisión sobre nuestra raíz, ese reconocimiento sobre las raíces diversas y mutuas, permitió que la sociedad colombiana fuera grande, permitió que la sociedad latinoamericana fuera hermosa y permitió que se hubiera podido construir, ojalá, una humanidad. Gracias, muy amables por haberme escuchado.